¿Qué onda, banda? En esta ocasión nos encontramos con un invitado que nos compartirá una experiencia de iluminación de green screen que se grabó a 120 cuadros sobre segundo. Bienvenido, invitado. Gracias, Quetzal, por la invitación. Antes que todo, quiero comentar que esta fue una experiencia concreta con variables muy específicas y me parece que a pesar de que hay consideraciones generales para encontrar algunas soluciones técnicas, estas no aplican a todo tipo de situaciones. Muchas veces depende del equipo con el que se cuenta y de las características del mismo proyecto. En esta ocasión se trataba de iluminar una situación navideña en la que los Reyes Magos visitan a José, María y al Niño Jesús mientras un ángel contempla la escena. Posteriormente, esta se perforaría contra un fondo negro para proyectarlo sobre una malla que a su vez sería parte de un pesebre tridimensional. Uno de los primeros aspectos técnicos a considerar fue que la escena se grabaría a 120 cuadros por segundo. A partir de esta variable, tuvimos que considerar algunos factores, pues al utilizar esta velocidad es necesario regular que la incidencia de la luz sea mayor tanto en el green screen como en los sujetos, a diferencia de lo que sucedería a 24 cuadros. En consecuencia, la velocidad del shooter u obturador tiene que corresponder a la velocidad de los cuadros por segundo a la que se está grabando, que en teoría debe ser el doble de la velocidad de estos, es decir, un 240avo, para mantener una correspondencia ideal al movimiento del barrido de los sujetos. Sin embargo, al estar grabando a mayor velocidad, la percepción del movimiento se altera y no es posible distinguir el barrido que se vería a 24 cuadros. Para este proyecto, por recomendación del supervisor de efectos especiales, el shooter se utilizó a 360 grados. Al realizar la ecuación de conversión de grados a velocidad de shooter, descubrimos que el equivalente de un ángulo de 360 grados a una velocidad de 120 cuadros es igual a un 120avo. En consecuencia, la cantidad de incidencia de luz sobre cada cuadro se incrementa y la exposición general será un paso mayor a la prevista. A partir de esta variable, podemos determinar la apertura ideal del diafragma. Simultáneamente, además de permitirnos controlar el nivel de exposición general, la apertura del diafragma determinará también la profundidad de campo, afectando la definición de los elementos dentro del encuadre. En este sentido, para facilitar la perforación o el recorte de los sujetos y que los bordes de la silueta sean definidos, la apertura ideal mínima del diafragma fue de F4. Por otro lado, otro aspecto que es importante considerar es la sensibilidad del sensor, pues su adecuada configuración permitirá obtener los mejores resultados, garantizando así un mayor rango dinámico. Un green screen se puede iluminar de varias maneras, pero lo ideal y más práctico es que se utilicen luces suaves cuyo haz sea disperso y no puntual. En esta ocasión utilizamos 6 lámparas Kindle Flow de 4 tubos a una temperatura de 5600 grados Kelvin. Para que la iluminación fuera lo más uniforme posible, colgamos los quinos en una tramoya distribuidos de una manera equidistante, utilizándolos a su máxima intensidad, es decir, a 4 pies. Es importante usar un exposímetro para revisar que el nivel de incidencia o de reflectancia de la luz sea lo más uniforme posible. Esta se puede verificar en el monitor de la cámara utilizando la función de false color o revisando la representación de la luz en el histograma. Las complicaciones comienzan cuando se varía la velocidad de cuadros a los que se grabará o por la cantidad de sujetos que hay en la toma, además de su desplazamiento en el espacio y el nivel de exposición de luz ideal que se desea como óptimo para la escena. En este caso, con un diafragma F4 en cámara a 120 cuadros sobre segundo, mantuvimos la incidencia de la luz en el green a un diafragma 2.8, en los sujetos en un segundo plano a F4 y en los sujetos en primer plano a F5.6, considerando que el valor de estas cantidades realmente sería un paso más arriba. Para iluminar la escena utilizamos como luz principal dos Sky Panels ARRI S120C de forma horizontal y un Ultra Bounce
del otro lado para conseguir un nivel de contraste en los rostros de los personajes de un paso de diferencia. Independientemente de la exposición frontal principal, una vez que ésta se ha determinado, es ideal utilizar luces de incidencia trasera, es decir, backlights, con el objeto de separar los sujetos del fondo. Es muy importante también mantener una distancia del sujeto en relación al green screen de unos 2 o 3 metros mínimamente, para que la reflexión del color verde no invada los sujetos y así facilitar el recorte. El resto de la iluminación consistió en otras 3 luces traseras que eran un Fresnel tuxteno de 2000 watts con un cuarto de CTB y difusión 250 tras María José, y 2 Fresneles de 600 watts con un cuarto de CTB y difusión de 250 a distancias respectivas para iluminar frontalmente a los reyes al fondo, y otra como backlight del ángel, además de una luz de relleno de 2000 watts rebotada en un ultra bounce con medio CTB también para el ángel, y una última luz cenital, un Joker K5600 de 1200 watts con un filtro de densidad neutra 0.6 dirigida al niño Jesús y suavizada aún más con una gasa doble. Independientemente de la iluminación, es importante tener en mente todas las variables de las características de las cámaras que se usan. En algunas, los sensores son más sensibles a la luz verde y el códec que se utiliza puede tener distintos resultados. Lo ideal es siempre grabar en la máxima resolución posible. En este caso, hablando específicamente de la cámara Ursa Mini, grabamos en RAW. Por default, las cámaras Blackmagic Ursa Mini tienen un ajuste de más 10 magenta cuando se utiliza una temperatura arriba de los 4000 grados Kelvin en el ajuste de blancos. Dicho todo lo anterior, lo recomendable es hacer pruebas y durante la grabación es ideal que se realice la perforación del green screen para evaluar el resultado en el set. Muchas veces la manipulación del software puede tener efectos significativos, positivos o negativos en el resultado final. Bueno, pues eso es todo, Mauricio. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por compartir esa experiencia y hasta la próxima.